Estúpida, putita de mierda. ¿Tienes alguna idea de lo preocupada que estuve? No puedo creer que siempre me hagas lo mismo. Siempre. No, aún no, todavía no era el fin. Viejos recuerdos llegaron, los de una Alice más infantil e indefensa. No hermosos recuerdos precisamente, todos estaban teñidos de dolor y maltrato. La madre de Alice despertó entonces, desorientada. Estaba desnuda, y aunque seguía sin entender del todo lo que ocurría, ver al gigante Sanad con un cuchillo de carnicero, mirándola como un desquiciado depredador, todavía podía darle una premonición de que algo terrible ocurría, y que sería incapaz de detenerlo. Y Sanad empezó con aquello que había estado deseando, pero de todas maneras, reprimiendo casi sin éxito desde su salida de la prisión. Ahora había encontrado la excusa perfecta, y quizá no lo valía, pero la sensación de cortarle el dedo, augurando lo que vendría después, le dio una prueba de excitación absolutamente enferma. Era imposible no reírse, con la mezcla de emociones que estallaban dentro de sí, pero siguió, y siguió. Mientras la pequeña Alice descansaba, su madre estaba siendo descuartizada por el amable Sanad, recibiendo la peor de las torturas, cada pedazo separado de su ser, aún en plena conciencia del dolor y de lo que implicaba su muerte. ¡Qué sonrisa tan extraña, Sanad! Tu impulso se ha mezclado con tu amor. La sensación de proteger a quien amas, atormentada por lastimar a alguien que, a pesar de todo, pensaba que todavía seguía siendo su madre. No importa, nada de eso importa. Está extasiado, está en la cumbre de los sentimientos. Porque ya no puede detenerse, no hasta hacerle pedazos. En un estado similar a la de la chica que quiso en el colegio, su amor era simplemente así. Había culminado con ello, era el fin de su impulso precediendo al dolor. Por supuesto, a pesar de todo, aunque resultara poco creíble, Sanad era un buen hombre, un esclavo de sus retorcidos impulsos. Así que ya sin los deseos cargados, fue hasta la policía a confesar su crimen. Ante la incredulidad y el impacto del oficial que lo recibió, solo le quedaba explicar y asegurar que todo estaba listo para que lo arrestaran, y que la niña hija de su víctima debía tener protección policial. No tenía más familia. Las noticias llegaron, anunciando el desastroso suceso. En su proceder escabroso, nadie era capaz de creer que un hombre tan amable y de apariencia agradable pudiera cometer semejante crimen, aún menos involucrando a una niña que se había asumido que era su sobrina. Ninguno de los entrevistados lo creía, un hombre demasiado bueno, no podía ser cierto. Sin importar a quién entrevistaran, todos daban la misma respuesta, y parecían repetirse los crímenes que lo llevaron a pasar gran parte de su vida en la cárcel, tras su primer asesinato a sus 15 años de edad. Sanad fue entonces reconocido con su título característico, el carnicero, aquel que despedazaba a sus víctimas en el impulso de hacerles picadillo. El descuartizamiento era su marca, porque lo hacía, no deseaba, en el fondo, causar daño a los que habría de amar, decepcionarlos, destruirles emocionalmente. Pobre Alice, estaba sola. Se arrepentía de haberle traído semejante vida, de haberle conocido. Se arrepentía de haber nacido y lastimar a todos. Y recordaba los momentos que le llenaron de felicidad. Encontrar a la dulce niña, cuidarla de la lluvia, darle de comer y vestirle. Lo sintió casi como un propósito de vida. Entre todo el dolor que había causado, pudo traerle breves etapas de felicidad a una personita, aunque sea a una sola. Era todo lo que necesitaba para asumir su condena, la pena de muerte, pero deseaba seguir avanzando mientras recordaba a la pequeña Alice, por lo que pidió al guardia de su celda un lápiz, con el recuerdo del dibujo que le había hecho la niña. Su dibujo era de igual o peor nivel al de Alice. Aquello le sacó una sonrisa, era ridículo, pero seguiría intentándolo con las dulces sensaciones sembradas en su corazón. Tendría mucho tiempo a solas hasta que llegara su día. Luego de 10 años tras los sucesos de la segunda víctima registrada del carnicero, una silueta se veía pasear por la prisión, la hermosa figura ya no tan infantil de Alice, recorriendo las instalaciones hasta detenerse frente a una pared, totalmente emocionada. Era una sorpresa ver ese cuadro ahí, porque seguía recordando, aún con el dolor, la amabilidad de Sanad. Había mejorado, su dibujo era precioso, capturando la belleza exterior e interior de Alice, lejos de sus oscuros impulsos. Y el artista estaba solitario en su celda, pensando en que al día siguiente pagaría con su vida sus errores. La pena de muerte le había llegado.
Cualquier pensamiento que tuviera fue interrumpido por su custodio, anunciándole que tenía visitas. La visita de Alice. Estaba ansioso, pensando en que no tenía derecho a ver a la niña, por todo el daño que pudo haberle causado. No se sentía con la fuerza para ver su odio en su último día con vida. Al verla no encontró rencor, solo la alegría de una niña que parecía encontrarse con un ser querido después de mucho tiempo. El temor de Sanaf se fue, solo quedaba tristeza y emoción. Ver a la niña tan hermosa, alegre y con su misma energía infantil, le llenaba de felicidad, pero aún así, debía lamentarse, en la oportunidad que tenían, de decirle cuánto lo sentía, y así lo hizo. No debió haberla conocido, y se arrepentía de eso. Alice no estaba de acuerdo, desde el cuadro precioso que había hecho sobre ella, hasta cada uno de los momentos que compartieron juntos. La existencia de Alice recobró un sentido de pertenencia a un verdadero hogar, alguien le hizo sentir valiosa. Sanaf le demostró lo que es el amor. Tuvo dificultades, su vida fue distinta a la de la mayoría de niños, pero estaba feliz de haber conocido a Sanaf. Estaba agradecida de que este hombre hubiera nacido. Y Sanaf se hallaba sorprendido, sin reacción, hasta que entendió lo que eso significaba. Consiguió algo bueno. Su vida no era del todo miserable. La felicidad de Alice era la suya, y siempre necesitó esas dulces palabras. Solo podía decirle gracias. Deseaba ponerse al corriente de la vida de Alice, lo que había hecho en 10 años. Y no era distinto para Alice, quien también deseaba saber sobre él. Y como pudo comprobarlo, Sanaf aprendió no solo a dibujar, sino que también a sentirse feliz por hacerlo. Y se lo agradecía a Alice, sin ella no lo hubiera conseguido. Era un momento feliz, que ojalá pudiera durar siempre, compartiendo. Sin embargo, llegó la interrupción del guardia, anunciándole que era momento de irse. La despedida con Alice fue una mezcla de nostalgia y tristeza, con la chica asegurando que volvería a verle y traería consigo un dibujo de él. Solo podía responderle con una sonrisa, que así sería, para irse con el guardia lejos de Alice. El custodio entendía la importancia de ese encuentro para el sentenciado a muerte, lo agradecido que estaba por esa oportunidad. Ahora era necesario pensar en su comida, la última de todas, y Sanaf pensaba en una hamburguesa. Fin. Sí, tristemente el fin del corto. Al menos Alice podría rehacer su vida.